Estamos listos para nuestro foro ciudadano, le damos la bienvenida y le recordamos que el invitado más importante, por supuesto, es usted como televidente, que puede al final de cada semana comentar, opinar y dar ese desahogo a los temas más importantes que hemos conocido durante la semana. Y desde ya abrimos para usted nuestra línea telefónica 2556-1800. En este espacio creado para la ciudadanía, compartimos con ciudadanos y hoy está con nosotros Rafael Hernández y Rafael Hércules. Habemos solo Rafaeles hoy en el set, no es el día de San Rafael, ¿verdad? No. Bienvenidos, qué gusto, Gracias, tocayos, gracias. por Un placer estar acompañarnos acá y tenerlos. Es de verdad un verdadero placer. Gracias, Rafa. Entonces estamos completos para llevar a ustedes este foro y comenzamos abordando una temática, creo yo, que sigue siendo la más importante, el tema de seguridad pública. Ya se nombraron ministro en esta área, ministro y viceministro, se han nombrado nuevos jefes policiales, el presidente llegó al cambio de mando de la PNC, pero su discurso fue quizás muy poco respecto a medidas concretas, puntuales y diferentes, salvo la definición que hoy se toma en los medios de decir no vamos a apoyar la tregua. Siendo este el tema de mayor relevancia, ¿cómo lo analizan ustedes y qué ven en el desenvolvimiento de estos funcionarios respecto a la exigencia y necesidad de la gente? Rafael. Sí, bueno, en el caso de los cambios, ¿verdad?, que se han hecho, mi opinión sería de que, bueno, el comisionado Landaverde me parece que es el actual director de la PNC, ¿verdad? Bueno, creo que él ha tenido un buen trabajo, a mi juicio, ¿verdad? Ha desarrollado un buen trabajo. Se le ve una persona que humilde, se ve que es un transparente, debería. Esperamos que él tome, digamos, las riendas y ponga orden en la institución, ¿verdad? Además de que también se vea el tema de, digamos, las prestaciones y todos los derechos de los empleados policiales, ¿verdad?, de los policías, ya que vemos, digamos, lugares donde ellos se mantienen, en los cuales no son las condiciones laborales, digamos, para un policía, ¿verdad? Esperamos que él llegue a resolver esos temas. También que inicien las políticas, digamos, un nuevo cambio de política. Yo diría a una policía comunitaria, ¿verdad? Yo diría que esa sería la apuesta, que una policía que esté cercana a la gente, ¿verdad?, que vaya a las escuelas, que capacite, digamos, en el ámbito de cuáles son los derechos, los delitos, digamos, que concienticen a todos los estudiantes, diría yo, que una policía cercana a la gente. Porque si tenemos una policía que está distante y solo va a llegar cuando sucede un hecho delictivo, no estamos en nada, ¿verdad? Yo diría que también debería la policía meterse, digamos, en un ámbito de una política de prevención en las comunidades. Esa sería, digamos, la apuesta, ¿verdad? Con el, digamos, también parece que el subdirector de la PNC es Howard Cotto, ¿verdad? Él tiene una buena trayectoria, diría yo. Por lo que he escuchado, es un profesional bien capacitado. Se ha ido a formar a países externos, ¿verdad?, aquí. También me parece que también fue parte de la guerrilla, ¿verdad?, en el tiempo del conflicto, pero le veo, digamos, una visión como que ya más centrada y que tiene presente, digamos, el impacto que provocaron los acuerdos de paz, por lo que he escuchado, ¿verdad?, en la entrevista de él, y que eso es bueno, ¿verdad?, ya dejar, digamos, tener presente los acuerdos de paz como un hecho político que marca una diferencia en la historia de El Salvador. Yo diría que ojalá que él, digamos, desempeñe su labor éticamente. Rafael. Y pues me llama la atención lo de los movimientos. Yo creo que a nivel de la Policía Nacional Civil son movimientos correctos, creo que es gente de lo mejor que se tiene dentro de la corporación, eso lo veo bien. Ahora, me preocupa un poco que el tema de seguridad, como que en un país tan convulsionado y a donde ese es el tema principal, a pesar de que solo llevamos 10 o 11 días del nuevo gobierno, pero como que se ha tomado con calma. No es hasta ahora, hasta hace unas pocas horas, que se da como el primer anuncio fuerte, ¿no?, de decir no vamos a seguir la tregua. Algo que yo creería que no debería de ser necesario ni siquiera reafirmarlo, ¿no? Me parece interesante que no se está hablando de un tema fundamental que se supone era o constituía la base de este gobierno, y es aquel plan país que hizo el FMLN, El Salvador Avanza, ¿no? Ahí se tenían ciertos ejes y el principal eje era seguridad y se tenían ya planes concretos, sin embargo no se ha retomado absolutamente nada
ya sea por el presidente o por el nuevo gabinete de gobierno, sobre ese plan. Pareciera que al final fue un libro de más de 200 páginas que quedó ahí. Sí es preocupante que se deje, que no se tengan medidas concretas, que no se tenga un plan definido a este momento. Creo que no es desconocido de que Sánchez Serén sabía que iba a ocupar la silla, entonces él tenía que venir ya preparado para hacer o tomar decisiones que en realidad impactaran de entrada, pues el problema es tan grande que se necesitan reacciones y decisiones inmediatas, ¿no? Creo que se ha dedicado un poco a andar en los medios. Yo no critico el hecho de que ande cerca de la población y que tenga contacto con estos, pero creo que esa parte puede ahorita tenerse un poco en espera, tratando de procurar tomar buenas decisiones de los temas que en realidad nos importan. Pareciera que la preocupación era lograr la aprobación de los bonos y la reforma fiscal. Hasta ayer pues lograron los bonos, lo cual le da un desahogo financiero, pero ¿era esa la preocupación máxima o es esto de la seguridad? Porque efectivamente, ¿no? Está todos los días la población, está condicionada la economía del país al tema de seguridad. Exacto. Pero se va primero a visitar el Rosales, a visitar una escuela, a visitar Anda, y el tema de seguridad, que es el que nos aqueja, pues quizás no sé si tiene hasta el momento la misma prioridad. Te digo, creo que incluso lo más importante en la mente de Sánchez Serén era Petrocaribe, porque fue lo primero, o sea, fue al siguiente día. Entonces creo que fue algo que no se discutió, que era una decisión ya tomada, era lo que te mencionaba, esas decisiones ya tomadas, ¿no? Que uno piensa antes de ser ya formalmente elegido al puesto y poderlo empezar a ejecutar. No entiendo como algo como Petrocaribe, que sí, está bien, posiblemente ayuda, aunque yo no esté muy de acuerdo porque hasta cierto punto es una forma de endeudamiento más, ¿no? ¿Por qué no se tomaron decisiones para temas muy importantes como seguridad? Me extraña que sea al revés, que para la toma de posesión se estaba pensando quitar dinero de seguridad, ¿no? Entonces, quitar dinero de salud, de educación, como que esa lógica no pega mucho, ¿no? El discurso es: no vamos a dar tregua al crimen. Eso salió ayer y es una reacción, porque el tema no lo levanta realmente la propuesta del Ejecutivo de ir contra el crimen, sino el juicio o la investigación, mejor dicho, que hace el fiscal contra la Fuerza Armada y Munguía Payés. Hay reacciones ahí, pero el discurso sale de ahí y dice: no vamos a dar tregua al crimen, no vamos a apoyar la tregua. ¿Qué piensas, Rafa? Sí, yo diría que es la mejor posición, ¿verdad? Ya que, digamos, la palabra tregua, ya vimos que la misma población ha rechazado, digamos, esa estrategia, ¿verdad? Y además los mismos organizadores se ve que han fracasado en ello. Yo diría que se debería, no obstante, digamos, ha fracasado, pero debería de también tenerse un diálogo con esos líderes, ¿verdad? De parte, pero no directamente con el gobierno, sino que tendría que ser la iglesia o la misma comunidad o organizaciones comunitarias. Entonces, ¿tú crees que ese proceso de pacificación debe continuar? No así como estaba planteado antes, ¿verdad? Debería de buscarse, digamos, un diálogo, un acercamiento de, digamos, aquellas pandillas con la iglesia, por ejemplo, por eso te decía, no directamente con el gobierno, sino que tiene que ser, digamos, aquellas instituciones como las iglesias, digamos, o asociaciones que tengan diálogos con ellos, ¿verdad? Ver cómo se reinsertan o ver cómo se les facilita, digamos, algún trabajo en la comunidad. Es decir, me imagino que van a ver, no necesariamente todo aquel pandillero tiene esa mentalidad de seguir en la pandilla, sino que también debe darse la oportunidad a aquellos que ya no quieren estar en ella y quieren insertarse en la sociedad nueva. Vamos al teléfono. Es importante que usted también participe, denos sus opiniones, qué piensa sobre esto. Es el tema de su seguridad, la de su familia, la de sus hijos, esto cómo se está abordando. Adelante, buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Bienvenido. Don Rafael Domínguez, felicitarlo por el programa y también a los señores panelistas que esta mañana tiene usted en su estudio. Gracias. La preocupación de la población nuestra es que no vemos una solución a los problemas que atraviesa nuestro país, ¿verdad? La seguridad, nos encontramos que cada día hay inseguridad en el país, no se puede estar en ningún lugar seguro, ¿verdad? Y a lo cual pues esperamos, las expectativas están cifradas en este nuevo gobierno, pero realmente esperamos que haya entendimiento, haya diálogo
y que participemos todas las personas involucradas en esta situación, ¿verdad? Porque vivimos de una guerra que se le encontró una salida, pero realmente la situación que tenemos hoy en el país como que está bien compleja. Felicitarlos a ustedes por sus intervenciones y sigan adelante. Buenos días. Muchas gracias, gracias por participar. La población debe entrar al análisis de estos temas. Es también responsabilidad nuestra como ciudadanos, como parte también de esta situación que se agrava. El índice de muertos va al alza. Dice el presidente que el ministro Benito Lara tiene sí cosas puntuales en el tema de seguridad. Debe o no compartirlas, porque puede ser también que la idea es, miren, no hablemos nada de esto y hagámoslo de una vez, porque también el tema de mediatizar todas las ideas de seguridad puede no ser, y en el pasado lo ha demostrado, lo más correcto. ¿Qué piensan si eso fuese? Pues sí, de hecho hay planes estatales y hay planes que por la misma dinámica de la corporación no se pueden revelar, pues es decir, no van a decir vamos a hacer un operativo en tal lugar, a tal hora, a tal fecha para contrarrestar esto, porque eso es notificar al que tú vas persiguiendo, ¿no? Ahora, pero las líneas generales creo que sí se deben conocer, o sea, decir esto es lo que se va a atacar desde este punto sí se puede hacer. O sea, una cosa es el plan general y otra cosa ya es la estrategia interna dentro de la corporación. Y ¿Empezaríamos por una depuración? Definitivamente. Esa es también parte del discurso. Definitivamente. Y algo que se ha quedado en discurso. Se tuvo una persona que estuvo depurando hasta cierto punto y se encontró en roces, se encontró con pleitos y terminaron destituyéndola del cargo. Entonces, al final, sabemos que por la idiosincrasia de tanto la PNC, la misma FAES, son cuerpos bastante acoplados y que se protegen entre ellos, ¿no? Entonces, es difícil penetrar ese tipo de instancias, porque se ve como dentro de las corporaciones una traición, ¿no? ¿Pero es ideológico o es realmente corrupción del crimen organizado dentro de las instituciones? Porque lo que se está investigando por la Fiscalía es venta de armas al crimen. Exacto. Y muchas otras cosas más. Ese es el problema, que se confunde. Aquí a mí no me parece para nada la posición de Sánchez Serén de estar queriendo llamar al diálogo. Esas no son instituciones que están para dialogar entre ellas. Sí se tienen que poner de acuerdo en ciertos temas, pero si hay una confrontación por un delito, lo único que tienen que hacer es cumplir con la ley, absolutamente nada más. Que no llegaron de buena manera, es que no es cuestión de que va a llegar con buena cara, con una sonrisa, aquí vengo, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de que tienen un mandato constitucional primeramente y después legal con el cual operar. Entonces se tienen que ceñir a eso. Que no le gusta cómo llegó el ministro Munguía Payés, los personeros de la Fiscalía, pues ni modo. Quizá no iban en sus mejores días, pero sí iban a cumplir una función constitucional y eso él lo debe respetar y lo debe respetar considerando que, como decía el televidente, después de los acuerdos de paz, la Fuerza Armada se somete al poder civil y la Fiscalía hasta cierto punto son civiles controlando la actividad de la Fuerza Armada. Entonces tenemos raíces históricas, tenemos raíces constitucionales y tenemos raíces legales que avalan el actuar de la Fiscalía. Entonces no creo que sea necesario que se sienten las instituciones a mediar y me parece dañino que sea la Fuerza Armada diciendo en conferencia de prensa miren, nosotros vamos a proteger esto hasta las últimas consecuencias. O sea, si no hay nada que ocultar, ¿por qué no revelarlo? Y la transparencia, pues, de la que tanto se habla, ¿dónde queda? Tenemos otra llamada. Buenos días, escuchamos. Bueno. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Igualmente. Don Rafael y a su panelista. Quisiera opinar al respecto. Yo pienso que El Salvador nunca va a dejar ese sistema corrupto que se está implementando, porque hay muchas personas interesadas en llegar siempre tener siempre la delincuencia de la mano. Lastimosamente, tenemos elementos en la sociedad malos. Por ejemplo, yo siempre he criticado algunos malos gremios de la sociedad
que se creen más importantes que los demás. Me refiero a la APES. APES es una declaración de chantaje. Favorecen solamente a la clase poderosa y denigran a la pobreza. Eso debe cambiar, y si hubiera una manera de depurar a esa sociedad, sería la primera, la APES, en operarse. Muchísimas gracias, muy buenos días, don Rafael. Muchas gracias, gracias por llamarnos. Rafa. Sí, yo diría que, bueno, de todo es saber de que, digamos, son las instituciones del Estado en las que hay corrupción, ¿verdad? La Fuerza Armada no puede, digamos, tenerse así como una santa y está libre de pecado. Yo diría que, así como dice el compañero, es la Fiscalía a la que le corresponde dirigir la investigación del delito, ¿verdad? Y en este caso la Fuerza Armada no está exenta de ello. Ya decíamos que ocurre un hecho importante, que son los acuerdos de paz en 1992, los cuales le quitan ese poder, digamos, que tenía ante la Fuerza Armada, de que estaba sobre el poder civil, ¿verdad? Y ya sabemos todas las violaciones de derechos humanos que cometió esta. Por tanto, ese pasado, ¿qué? Estamos a más de 20 años de ello. Es decir, que puede que hayan miembros de la Fuerza Armada de esos que cometieron esos delitos en contra de la misma sociedad salvadoreña, que estén metidos todavía ahí, ¿verdad? Y también sigan cometiendo las mismas prácticas, digamos, de corrupción. Ahí decimos que hay indicios de venta de armas. Entonces, ahí se debe empezar, ¿verdad? Depurando a la PNC, depurando e investigando esos delitos que ocurren dentro, digamos, de estas instituciones que tienen el manejo de armas de grueso calibre, M16, AK-47, las cuales son armas que pueden ocasionar grandes daños a la sociedad y pueden estar en manos de otros. También recordemos que es al Ministerio de la Defensa a quien le corresponde el registro de dichas armas. Y si están falsificando documentos y están, digamos, fingiendo que se han destruido armas y todavía andan ahí circulando, esperamos que la Fiscalía en verdad dé una investigación objetiva, así como lo decía el presidente Salvador Sánchez Serén, y que en verdad no se juzgue políticamente a los funcionarios, sino que con pruebas claras se demuestre. Esperamos Ahora, que eso ocurra. aquí hay un tema muy importante y delicado a la vez, importante por lo que tú estás diciendo y delicado porque no se puede profundizar en una investigación si no se permite que la Fiscalía investigue. Y lo que ha hecho Munguía Páez es detener la investigación, bloquear la investigación. Así es. Y si Sánchez Serén está avalando eso, habría complicidad como máxima autoridad dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces aquí el asunto es cómo se va a hacer la investigación si lo que se ha hecho es detenerla. Claro, el problema es ese, ¿no? Vemos dos posturas ejecutivas, siendo ministerio y siendo presidente, frenando una investigación legítima. No quiere decir, y esto es algo que a veces a la población le cuesta entender y a algunas personas también, iniciar una investigación no necesariamente quiere decir que la persona a la que se está investigando o la institución que se está investigando es culpable. Es simplemente empezar a investigar. La investigación nos va a dar si es culpable o no. E incluso ni ahí, sino que va a ser un juez el que va a determinar eso. Entonces son los poderes del Estado trabajando en conjunto para purificar el Estado, que era lo importante. Entonces, si se han cometido errores, alguien tiene que pagar por esos errores. Y si no, pues simplemente la investigación va a decir no se hizo nada y la población se va a dar cuenta de que no había pasado nada. Aquí tenemos una posibilidad de vencer la impunidad, que ha sido al final un discurso también presente. Exacto. Así es. Bueno, de hecho, las 4 palabras principales con las que inició en el primer minuto el presidente fue transparencia, honradez, eficacia. La otra no la recuerdo en este momento, pero hablemos de transparencia y honradez. Entonces, no es esa la línea que propuso en el discurso el profesor Sánchez Serén. Uno de sus capitanes dentro del gabinete de gobierno es Munguía Páez, él lo nombró. Munguía Páez está obligado a cumplir esos parámetros y principios que Sánchez Serén instauró en ese primer minuto que empezó a hablar, ¿no? Y vamos al otro tema, pero tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Don Rafael, buenos días. Buenos días. Don Rafael, quiero pedirle disculpas por una mala interpretación del sábado anterior,
que cuando le dije yo que por partes se llevaban a los muchachos pandilleros de las barriadas y de las colonias. Eso le quise dar a entender, no parte de allá de lo macabro, porque no estamos de acuerdo en la criminalidad, por lo tanto, tampoco nosotros vamos a ser partícipes. Sí. Quiero decirle de que siempre se sigue dando, señores, el sacar libres a los criminales, a los pandilleros que ya llevan bastantes ilícitos, como que sean dignos de meterlos a la cárcel y darles la pena pues que se merecen, no es por odio, no es por nada. Por lo tanto, hay que pedirle y hay que exigirle a la Fiscalía General de la República y a quien competa de que investiguen jueces, fiscales y abogados, porque es que yo veo, don Rafael, jóvenes y pueblo en general, de que cómo les cuesta a los policías capturar a alguien. Mire, para capturar a un chamaco pasan un mes, pasan hasta que lo agarran, lo meten, ya a los 15 días ya está afuera. Sinceramente, yo creo que es la corrupción que existe dentro de estas instituciones, en el cual no se va a poder capturar a los meros jefes o a X personas, don Rafael. Sinceramente, le voy a decir otra cosa. Hay policías que ellos llevan una labor bien encomiable, como el soldado también, que usa todo el día el navarón en su carita. Yo veo en los penales aquí en Santana que están cubiertos día, noche y tarde con este gran calor su cara. Yo sé que se merecen dignificación, pero aquí hay policías que tienen casa de 2 plantas, chotean 8 días y los otros 8 días se van a trabajar y tienen carro que a cada rato los cambian. Estos deberían porque usted, don Rafael, yo creo que cuida su carrito viejo y ahí lo tiene a saber por cuántas décadas o años, ¿verdad? Y sinceramente esta clase de gente hay que investigarla, don Rafael, porque no es posible que dentro, y fíjense que la venta de armas, también he visto, a mí me consta, hay policías que andan vendiendo armas. Hay policías encomiables, son pocos los que hay de esto. Los custodios andan vendiendo armas. Los ex señores que han sido militares, ahí tienen, ¿se acuerda usted que hace poco incautaron un lote de armas, de granadas, y investigaron a esta gente? No solo van a investigar al señor Payés, ahí hay miles de gente que pueden estar haciendo estos ilícitos. Lo que se necesita, don Rafael, que se ponga la conciencia, que se investigue y también que le den cabida al pueblo de denunciar, porque aquí en la colonia, verá cuántas casas han dejado la gente por estos muchachos. Padres de familia, por favor, pónganse atención, hay niños de 8 a 10 años que ya están haciendo, que lo está poniendo a trabajar. De veras, don Rafael, que esto es bastante complejo y hay que poner fuerza. Ahí no quieren, al señor Payés lo denunciaron rápido y ahí quieren que el señor Flores se esté tratando con bastante discreción. No es así la ley. Feliz día y bendiciones. Gracias, muy amable. Y 2 cositas nada más. Una, lo que hablábamos en el programa anterior era que no se fuera a entender que por algunas llamadas y por la forma en la que estaban exigiendo y nos sentíamos tan exacerbados con el tema de la violencia, que se hiciera alegoría del crimen o del delito y que luego al programa nos lo fueran metiendo ahí por estar insolentando también, porque hablábamos de los grupos de exterminio de maras, si se acuerdan. Y el otro tema es, mi carro no está tan viejo, pero sí me cuesta pagarlo, eso sí, cada mes. Vamos a un corte y luego regresamos con esta plática de nuestro Foro Ciudadano. Ya volvemos. En nuestro Foro Ciudadano esta mañana contamos con la visita de Rafael Hernández y Rafael Hércules y por supuesto su participación a través de la línea telefónica 2556-1800 que continúa abierta para esta conversación entre ciudadanos y cómo estamos observando la realidad nacional al final de esta semana. Estamos hablando del tema seguridad y se me quedaba por ahí, aparte de la discusión de Munguía Payés, el fiscal y este tema de la investigación,
Si el presidente Sánchez Serén dijo ayer, bueno, la tregua no va y alrededor de esto se ha generado tanta animadversión, incluso se está investigando también ese proceso con Munguía Payés y Mijango, quiere decir que ahí este ministro genera un problema o un beneficio al continuar siendo parte de esto que ahora es tan negativo. ¿Qué piensan? Yo diría que... No, dale. Diría que... Sí. ¿Cuál de los tres? Yo diría que habiendo tanto, digamos, tanta capacidad, digamos, debería de dársele, digamos, un relevo, digamos, a ese cargo, ya que ya Munguía Payés ya estuvo, digamos, en este pasado gobierno. A mi juicio debería de habérsele dado ese cargo a otro, digamos, ya que él ya tenía además, digamos, el desgaste de la tregua, por decirlo así, ¿verdad? Pero también me llamó la atención lo de la televidente que ella mencionaba, que acentuaba, digamos, la situación de la corrupción en el aparato gubernamental, ¿verdad? Y voy a eso, de que ella decía, ¿verdad?, que tantas situaciones que se dan, y yo soy del pensar de, digamos, hay una ética, hay una ley de ética gubernamental, ¿verdad? Pero al final queda ahí como texto, ¿verdad? A veces que ni lo conocemos. Yo diría que debemos de trascender de esa ley a las aulas, ¿por qué no esa ley ser discutida o esa temática ser discutida en las aulas? Y también en la formación del policía y del militar, debería de implementarse eso. Yo diría que en todos los planes, digamos, de formación, ahí debería de estar esa ley. Lo otro es lo de la situación delincuencial, mencionaba ella, ¿verdad? Pero mencionaba algo importante, que nosotros siempre esperamos el efecto, digamos, ¿verdad? Ya la consecuencia última. Por ejemplo, cuando a uno le da una gripe, no va al médico, espera, ya cuando se le desarrolla, ya va a visitar al médico y ahí el médico le receta, ya, digamos, los medicamentos. Pero ¿por qué no la prevención? Entonces yo diría, ¿por qué los padres dejan tan solos a sus hijos en las casas, verdad? O ahí los dejan así a su libre albedrío y ellos van a hacer lo que quieren, no van a la escuela, no hablan con el profesor a decirle, mira mi hijo cómo está, cómo van las notas, no lo inducimos a que vaya a la iglesia, ¿verdad?, que se inserte en valores religiosos, o lo introducimos, digamos, en un ámbito donde se envuelva algún trabajo comunitario. Entonces yo diría que también debemos de enfatizar a asumir nosotros la responsabilidad, ¿verdad?, como salvadoreños, como padres, en estar más pendientes de nuestros hijos y ya no dejar que digamos, que nos gane la batalla la delincuencia, sino que la gane, digamos, los buenos salvadoreños trabajadores que somos, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate que yo no entiendo la postura de Sánchez Serén, porque la política de la tregua fue parte de la administración Funes. Y si ahora él está diciendo, bueno, ya no seguimos con la tregua, no la vamos a apoyar, eso no es parte de nuestra política de seguridad, lo menos que puede hacer, porque toda la población lo pide, es esclarecer qué pasó en ese proceso de tregua. Se habló que a Mijango y al padre el Colindres le estaban dando un salario por esa función que prestaban, que venía del Ministerio de Seguridad. Eso es algo que ha quedado borroso, que en realidad no se sabe si había. Me extraña que ningún medio de comunicación haya ido a través de la ley de transparencia a solicitar esa información, o si lo hizo, y qué respuesta tuvo, ¿no? O sea, ¿qué se pudo comprobar en base a eso? Creo que Sánchez Serén debería de, si no va a ser él el que se va a meter a investigar porque no le corresponde, pues pero que lo permita, ¿no? O sea, en realidad, esa palabra está mal, él no está para permitir o no nada. En realidad, o sea, simplemente que con su discurso no empiece a bloquear lo que otra institución está haciendo como mandato constitucional de cumplimiento, ¿no? Sobre otro tema relacionado a esto, Gana empezó con una propuesta para que también todos los mareros estén juntos y revueltos en las cárceles del país. Se los voy a dejar ahí mientras tenemos una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Muy Bienvenida. amable, yo les deseo a usted bendiciones en su día. Igualmente. Mire, yo quería decirle a la señora que le habló atrás, ¿verdad?, con todo el respeto que me merece, que el señor Munguía Payés es como un jefe, y ese jefe tiene que responder por todos. Él es la cara que tiene que responder por si se perdieron las armas y todo. Y a mí me asusta porque teníamos un presidente antes que era algo gritón, ¿verdad? Y ahora tenemos uno que decimos que es suavecito, pero yo he estado observando que los dos protegen a ya sea a sus ministros y todo, entonces estamos cayendo como en los tiempos de Arena, que es igual,
Yo me acuerdo cuando empezó lo de Paco Flores, los de Arena no decían absolutamente nada. Entonces a mí me da tristeza que el frente vaya a caer en lo mismo por las acciones que están tomando. A mí me pareció, ¿cómo va a creer que un presidente le va a pedir al fiscal? No, si eso está en la Constitución, que el fiscal tiene derechos. Si a usted le están diciendo en su casa, mire, usted tiene que ir, mire los del fútbol, ¿qué pasó? Ahí le menearon la casa y todo, perdone la expresión. Entonces, no, yo siento que estamos yendo mal. Y me voy a salir un poquito del tema, yo sé que hay mucha gente, pero mire, todo ese dinero que le dan a los diputados en gasolina, se lo digo, señor, que yo soy testigo de un diputado que tenía como 6 hijos, y se lo digo que el señor pasaba como que era microbús escolar, dejando a los niños, se lo digo, uno en el Denver que estudiaba mi hija ahí, y de ahí seguía. No creo que ya eso, ya no, que gasten ellos, si les dan sueldo, no creo que a usted el Canal 8 le va a dar a usted la gasolina, ni a mí, otra gente de su trabajo que sale. Muchas gracias, adiós. Muy amable, gracias. Efectivamente así es. Bueno, Rafa, ¿qué piensan sobre esto? También otra parte de la solución es, ¿por qué seguimos con el privilegio de darles ese derecho territorial y de repartirse territorio, incluyendo las cárceles? Sí, de hecho, eso, ¿sabes? Es un reflejo de la misma incompetencia del sistema penitenciario, y digámoslo claro, incompetencia. Es decir, el Estado ya tiene el aparato legal para determinar sus acciones, simplemente los incompetentes son los operadores. Por lo mismo, no se capacitan, están ahí porque lo ven más como un trabajo que una convicción de ayudar al problema. Entonces, ahora, sí, yo tengo mis reservas con esa opinión de Gana, porque la realidad creo que ahí nos abruma, ¿no? Entonces, combinarlos en este momento, creería yo, por las mismas incapacidades del sistema penitenciario, creo que no sería conveniente. Porque podemos provocar problemas internos, matanzas y todo lo demás, entonces creo que eso sí no es conveniente. Sin embargo, no quiere decir que estoy a favor de eso. Creería yo que lo principal es fortalecer el sistema penitenciario, darle recursos. O sea, legalmente lo correcto es no tenerlo. Legalmente lo correcto es no tenerlo. O sea, que el Estado sea capaz, para si hay una trifulca, si hay un inconveniente dentro del centro penitenciario, frenarlo. Legalmente es así. Sí, igual, al igual que el compañero, mi opinión es que igual, ¿verdad? Al contrario de favorecer, va a venir a complicar, digamos, a la administración de los centros penales, porque eso va a provocar, digamos, rivalidades ahí, problemas hasta con los custodios, y puede suceder un hecho similar al que pasó en Mariona, ¿verdad? En el cual murieron reos comunes y también hasta custodios, ¿verdad? Cuando intervino la Procuradora de los Derechos Humanos, me parece. Beatrice de Carrillo. Exacto, puede suceder algo así, algo similar. Yo diría que, bueno, está el ejemplo de las granjas penitenciarias, ¿verdad? Yo diría, ¿por qué no se retoma eso? ¿Por qué tenerle el pensamiento de que un centro penal va a ser como solo para los políticos o para el gobierno, algo que beneficie? Te pongo el ejemplo, porque es de saber de todos que un diputado de Arena, en los periodos de Arena, era el que distribuía o vendía la comida en los centros penales. Es decir, tenemos esa mentalidad de que yo voy a ir a hacer dinero de los centros penales, voy a mercantilizar el centro penal. Entonces, ¿por qué no los reos, digamos, si se tiene esa mentalidad o esa política, ¿verdad?, de crear granjas penitenciarias, ¿por qué no ellos van a cosechar su propia comida, ¿verdad? ¿Por qué no formarlos en ese ámbito, talleres de formación para cocina, etcétera? Entonces yo diría que, vaya, por ejemplo, en el periodo del presidente Maximiliano Hernández Martínez, eran los reos los que iban a construir las calles, las carreteras. En Honduras, exacto, esta semana acaban de darle una sentencia de culpabilidad a quienes asesinaron a un periodista en Honduras, y estos que son sentenciados a cadena perpetua, en primer lugar, también han sido condenados a trabajo público, a trabajar para mantenerse durante todo lo que dure su periodo de encarcelamiento. Exacto, es que lo que pasa es no dejar a esta gente ahí como mero consumidor de los recursos del Estado, ¿no? Que produzcan para el mismo Estado. Un costo elevado. Hablando de costos, y que quizás vamos a llegar ahí en breves, vamos a atender esta otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Quería opinar. Por favor, bienvenido.
Mire, yo difiero de la opinión que acaba de mencionar la señora que acaba de llamar. Pues fíjese de que lo que se debería hacer es, así como están investigando a ese señor Munguía Payés, deberían de investigar también al fiscal. Y es que el fiscal tiene bastantes tintes políticos de arena. El señor, imagínense que ha encubierto todo lo del señor presidente Paco Flores y ha encubierto mucho más. Entonces pienso yo de que no solamente deberían de investigar a la gente del FMLN, sino que los de arena. Mire el señor Dabud, que es de la empresa privada, él tiene doble nombre. Tiene el nombre falso aquí en El Salvador y tiene otro nombre allá en México. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no dice sobre las cosas corruptas que se están dando aquí en El Salvador? Imagínense de que tiene doble DUI, doble partido de nacimiento, los hijos, la esposa, y también sale que él es casado también aquí en México. ¿Y quién dice algo? Al parecer como que el gobierno le tapa las cosas chuecas a los areneros, pero al FMLN todo se lo quiere destapar. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, se trata de tapar, destapar No, a ese es el unos punto. otros, solo para aprovechar eso. Definitivamente no es de tapar o destapar algo, ¿no? Si alguien tiene pruebas concretas de cualquier tipo de delito de cualquier persona, simplemente lo que tiene que hacer es presentar un escrito simple, o ni siquiera un escrito, simplemente llegar a la fiscalía y decir, mire, yo conozco a tal persona, yo conozco que está haciendo este delito, investigue. Así de sencillo es, ¿no? Incluso puede obtener ciertos beneficios para su confidencialidad. Entonces, si hay algo así, existe ya el aparato para darle trámite. La misma fiscalía puede operar de oficio. Ahora, volvemos a esto, la realidad. Los fiscales tienen asignados, cada fiscal adjunto tendrá asignados fácil 200, 300 casos. El aparato no es suficiente. Realmente el aparato no es suficiente para todas las denuncias. Y ahí tenemos que entrar a denuncias que no son denuncias políticas, no son denuncias económicas, no son denuncias de delitos con índole penal, sino que entran amenazas, entran lesiones por un choque entre vehículos, o sea, muchas cosas de esas se derimen también en lo que se llama una unidad de solución temprana de la Fiscalía. Es también la Fiscalía solucionando problemas civiles hasta cierto punto, ¿no? Entonces, el aparato no es suficiente. Ahora, si son cuestiones relevantes, yo creo que se les pone énfasis. En el caso Flores, creo que el fiscal ha llegado a la etapa hasta donde termina su función, judicializarlo, ¿no? Que era lo que se criticaba que no hacía, y que creo que cuando más se le presionó, él salió repentinamente y dijo, bueno, ya lo presenté, ¿no? O sea, ahorita el proceso ya está caminando. Ok, veamos lo de los bonos rápido, porque el tiempo siempre es muy corto para tanto tema en una semana, pero se aprobaron los bonos, no como algunos quisieron, o sí como el gobierno quiso, es un gasto para endeudarse y salir de la deuda con más deuda. Bueno, ¿qué piensan? Sí, al final eso es, bueno, yo que tengo, digamos, más cercanía en la Universidad de El Salvador, quiero decirle acá que, digamos, la universidad tiene un déficit ahorita. Ya ahorita, en este mes de junio, julio, se le acaba su presupuesto y ahí ya queda sin nada. Y así hay otras instituciones del Estado que están en las mismas condiciones, ¿verdad? Yo digo que son esas situaciones las que le han obligado al gobierno a ir a esas alternativas, como es emitir bonos, ¿verdad? Que es ofertar, digamos, todo la capacidad contributiva que tiene el Estado a futuro y ofrecerla en el exterior, ¿verdad? A otros países para que sea comprada. Y al final es como otro préstamo, ¿verdad? Al final es eso. Y como tú dices, ¿verdad? Pagar una deuda, digamos, y agarrar otra, digamos. Es por eso, digamos, de que yo diría que la alternativa está bien, porque el país está endeudado y necesitamos ese dinero ahorita. Pero esperamos de que, como te decía la vez pasada, de que el gobierno dinamice la economía, porque si el país no crece, digamos, en su PIB, por ejemplo, esta situación va a seguir a largo. Y qué buena la política de austeridad que está llevando el gobierno, ¿verdad? Con el presidente Sánchez Serén, ya que está poniendo, digamos, el dedo en la llaga del problema real que tiene el Estado, que es un gran, digamos, ya vimos que al salir Funes se abrieron muchas plazas, ¿verdad? Y ese dinero podría estarse invirtiendo en otras cosas, o ser invertido más adecuadamente en ministerios como educación, salud,
etcétera. Es por eso que digamos que el país debería estar muy atento a estas cosas y no estar alejado de esas situaciones. Y que el gobierno, así como en el caso de la universidad, esperamos que le dé su presupuesto justo para que siga funcionando, ¿verdad? Y desarrolle investigación. Quedan 20 Segunditos. segundos. Bueno, la verdad lo del bono sí, creo que es algo, lo que me agradó por lo menos fue que se incluyó esta cláusula penal, por decirlo de alguna forma, en la cual se dijo se tiene que gastar para eso, si no se va a penalizar a aquel que de responsable que no se cumpla lo que se va a ejecutar. Es lo único bueno que rescato. Sin embargo, significa deuda y significa nuevamente mala administración por parte del Ejecutivo de los fondos asignados en sus diferentes carteras. Muchas gracias por participar, muy amables. A ustedes también por estar pendientes de este espacio y siempre los invitamos los viernes a dialogar, a hablar, a conversar, a opinar. No tenemos que estar todos de acuerdo, sino simplemente ser ciudadanos que participan y que tienen voz y decisión también en la realidad nacional. Los esperamos la próxima semana también para más trabajo en nuestra franja informativa. Nos despedimos con el proverbio de cierre. La enseñanza en Proverbios 23:23 nos dice lo siguiente: compra la verdad, no la revendas, adquiere la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. Hasta el lunes.